simplemente yo enunciara los títulos de los libros que he escrito, se agotaría el tiempo que tenemos previsto para su intervención. Pero el doctor García Ramírez ha escrito sobre temas de derecho penal, de derecho procesal, de derechos humanos, de poder judicial, de derecho administrativo. Ha sido un servidor público muy brillante, muy capaz, procurador del DF y procurador general de la República, con importantes aportes a este tema tan complejo de la Procuración de Justicia, iniciador de esta extraordinaria prisión de Almoloya de Juárez, la local, la de los años, la que se inició en los años 70, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la que le ha dado un impulso extraordinario. Es también un escritor extraordinario de ficción, es decir, no solamente escribe sobre temas jurídicos, sino que es un literato de gran calidad, y felizmente no ha dejado, a pesar de su actividad tan importante en el ámbito profesional y en el ámbito académico y de su obra jurídica, no ha dejado tampoco las tareas literarias. Como dijo el rector, es un gran gusto, es un gran honor para la universidad que se reintegre ahora de tiempo completo a las actividades de nuestra máxima casa de estudios, y es un gusto tenerlo aquí hoy para que nos hable de un tema que él conoce perfectamente bien, no solamente en el aspecto teórico, tiene una obra al respecto, una obra muy completa, sino porque él además fue el presidente de este importantísimo organismo judicial. Él fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este va a ser el tema que tendremos el gusto de escucharle. Don Sergio, por favor. Muchas gracias al doctor de la Barreda, muchas gracias por supuesto por su conducto al señor rector Narro y a la universidad, mi universidad, su universidad, por su hospitalidad generosa en este ciclo de conferencias al que acudo con particular convicción y devoción. Creo en la causa que motiva estas conferencias y creo sobre todo, y esto para mí es muy importante, en la idoneidad de la persona, el doctor de la Barreda, que encabeza este esfuerzo universitario. Para llevar adelante un esfuerzo de esas características, que debe ser magno y que no es sencillo, que seguramente será arduo y complejo, se requiere voluntad, pasión, emoción, se requiere conocimiento, evidentemente, de la materia sobre la que se transita, en este caso los derechos humanos, pero también se requiere algo más, que es autoridad moral. Y esta autoridad moral, que es la que hace de un dirigente un caudillo, que es la que hace de un profesor un maestro, es la autoridad que posee el doctor de la Barreda y que ha adquirido a la vista de la nación mexicana y particularmente de los habitantes del Distrito Federal en sus previos desempeños y muy particularmente en el que llevó adelante con gran dignidad, acierto y eficiencia como ombudsman de la Ciudad de México. Es un compañero a quien aprecio y admiro y a quien le agradezco su generosa invitación. A pesar de todo esto, y declinando desde luego los términos elogiosos con los que él se ha servido presentarme, que no merezco, salvo los que son estrictamente biográficos, estos no sé si los merezca o no, pero ahí están, me voy a permitir hacer una pequeña, muy pequeña, rectificación. Tengo el honor, el gran honor de ser investigador emérito, en efecto, del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, del CONACYT, no así del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual solo hay un investigador emérito, que es el maestro Héctor Fixamudio. Desde hace mucho tiempo él ha tenido
esa calidad, y también la tuvo, por cierto, nuestro recordado amigo Jorge Carpizo, hasta el momento doloroso para nosotros de su fallecimiento, otro de los gigantes de los derechos humanos en México, otro de los grandes promotores de la causa de los derechos humanos. Bien, hecha esta mínima rectificación, que no invalida en nada todo el aprecio y el afecto con que me dirijo al doctor de la Barreda, quiero asumir algo que él manifestó, haciéndolo mío y desarrollándolo muy brevemente, como lo he hecho en otras oportunidades. Él habló de la gran revolución de los derechos humanos. Creo que difícilmente se podría aplicar la expresión revolución con mayor acierto, con mayor pertinencia, que en este caso, la revolución que entrañan los derechos humanos, que entrañaron los derechos humanos cuando aparecieron en la escena y empezaron a avanzar, con paso penoso, difícil, y al cabo con paso firme, como ocurre hoy día, no exenta la marcha, por cierto, de vicisitudes. Tengo para mí, y lo he expresado en otras ocasiones, que en la historia de la humanidad, que no pretendo referir ahora, ni siquiera la conozco bien a bien, pero que en la historia de la humanidad ha habido dos grandes revoluciones. Si por revolución entendemos el movimiento que marca el curso de la historia, que marca el curso de nuestro género. La primera gran revolución, ocurrida no sé cuándo y no sé por parte de quiénes, es aquella que pudiéramos identificar simbólicamente con un personaje mitológico, con Prometeo. Esa fue la primera gran revolución en la historia de la humanidad, porque este personaje Prometeo, quien quiera que haya sido, o quienes quiera que hayan sido los Prometeos de milenios atrás, lograron con el descubrimiento y la ocupación del fuego abrir las puertas de la ciencia, abrir las puertas del conocimiento y colocar al hombre como centro, como eje, como señor, como dueño precario, pero dueño en fin de cuentas de la naturaleza. Prometeo pues consumó una primera gran revolución, la revolución del ser humano irguiéndose sobre sus plantas como señor de la naturaleza. Debió pasar mucho tiempo, pero mucho tiempo, para que se produjera la segunda gran revolución. Esta segunda gran revolución sí se puede asociar a personas específicas con antecedentes, por cierto, de enorme relevancia en pensamiento filosófico, en el laico y en el religioso. Esta es la revolución que encabezaron los manifestantes de París recorriendo las calles de esa ciudad para reclamar libertad frente al monarca absoluto, o que recorrieron los colonos de las colonias inglesas en Norteamérica, reclamándose hombres libres, nacidos libres e iguales, frente al imperio, frente al monarca. Esos son los revolucionarios que lograron no solamente un giro en las instituciones políticas, sino un giro en instituciones morales que desembocan en lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Fue entonces el hombre que se alzó, como antes lo había hecho Prometeo en procuración del fuego, el hombre que se alzó en procuración de la libertad, de la justicia, y desafió al monarca absoluto y lo derrumbó, lo derribó, lo decapitó inclusive, o al menos decapitó las instituciones que el absolutismo había construido. Esta es la gran revolución, la revolución contemporánea en la historia de la humanidad, la segunda gran revolución. Ahora vamos a hablar acá un momento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, espléndidamente abordado desde la perspectiva de la Comisión por el maestro Orozco Enríquez, que hizo una exposición admirable, del Sistema Interamericano y de la Corte Interamericana. Para quienes son juristas y me hacen el honor de escucharme con una paciencia que agradezco, no resulta extraño que este tema se haya convertido hoy en una de las cuestiones más novedosas e influyentes en la vida jurídica de muchos países y desde luego y por cierto en la vida jurídica de México. Es uno de los grandes temas de nuestro tiempo
y si me atreviera y me atrevo, yo casi diría que es el gran tema de nuestro tiempo en lo que hace al desarrollo del orden jurídico, de los conceptos sobre el sistema jurídico en la conducción de la existencia. Para forjar un sistema interamericano, para crear o construir un tribunal de las características de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que nos instalemos, como efectivamente nos hemos instalado, sobre una serie de convergencias, sobre una serie de coincidencias en el cimiento de nuestras ideas y en el proyecto moral, social y político que hemos compartido, que estamos compartiendo. Primero, tenemos que participar en una suerte de comunidad de convicciones. No habría manera de construir un sistema o de tener un tribunal que administrara algunos aspectos de este sistema si no residiera todo este fenómeno en una comunidad de convicciones filosófico-jurídico-políticas acerca del papel que juegan en la vida tres personajes de enorme relevancia, pero uno de ellos por encima de los otros dos. Y esos tres personajes son el ser humano, que se mantuvo durante milenios en la sombra, la sociedad, que es el envolvente del ser humano, su inmediata y constructiva debiera ser circunstancia, y el Estado. El Estado poderoso, el Estado vigoroso, pero puesto al servicio de la sociedad y del ser humano. Si no coincidimos en esta convicción casi dogmática, sé que es chocante hablar de dogmas en una universidad, pero entiéndase que lo hago retóricamente. Si no coincidimos en esta convicción casi dogmática, no hay manera de construir, de sostener y de engrandecer un sistema de protección de los derechos humanos. Se nos deslizaría el sistema hacia otras tutelas, hacia la tutela de sectores de la sociedad o peor todavía, de intereses del Estado, que serían en definitiva intereses de sectores poderosos de la sociedad. Esta debe ser nuestra primera coincidencia. Las convicciones que anidan en el protocolo de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, por ejemplo, las convicciones que anidan en la Convención Americana, en el Pacto de San José, esas son las bases, son los soportes finalmente de un sistema y de un tribunal. Segundo, una comunidad de historia y de tradiciones. Y aquí ya no hablo del mundo en general, sino del nuestro, del mundo latinoamericano, de nuestra América, para usar esta expresión de José Martí, que suelo atraer a mis propias palabras porque creo devotamente en ella. Las comunidades, la comunidad de historia y tradiciones de los países americanos y más rigurosamente de los países ibero-latinoamericanos, sin exclusión deliberada, sin desdén, por supuesto, para los que no lo son, pero el tribunal, como veremos, se ha constituido finalmente hasta hoy como una instancia judicial para América Latina o para Iberoamérica. Bien, en esto debe haber una coincidencia. Cuando se fraguaba la Convención Americana, uno de los promotores, de los grandes actores, de los grandes redactores de los proyectos primordiales de la Convención Americana, del Pacto de San José, Eduardo Jiménez de Aréchaga, hizo notar que ya era posible intentar un pacto de estas características, un instrumento de estas características, toda vez que cabía la identificación de algo nuestro compartido en tradiciones, en convicciones, en compromisos a lo largo y ancho de América, y que por lo tanto había llegado el momento de que esta otra comunidad de historia y tradiciones, generara los siguientes pasos, generara instituciones y normas. Comunidad también, diría yo, en tercer término, de horizontes, es decir, un porvenir compartido, unos proyectos comunes que identifiquen no solo nuestro origen, sino también identifiquen nuestro destino deseado, nuestro destino querido. Y esto es lo que, en medio de múltiples avatares y vicisitudes, con toda la heterogeneidad que estamos contemplando en el horizonte, tenemos finalmente en nuestra América. Tenemos
Al cabo de tantos abrojos y sinsabores, tenemos un porvenir compartido y estamos ciertos de que queremos tenerlo y compartirlo. Este porvenir se deposita también en la causa de los derechos humanos, del sistema interamericano y finalmente del tribunal que lo representa. Y es así que arribamos a una comunidad de instituciones, las instituciones que construye el hemisferio para guiar su existencia en armonía con las que ha construido o está construyendo el mundo. Me refiero pues a tribunales y a otras instancias que han proliferado en la hora actual de la historia de la humanidad. Todo ello arroja un derecho interamericano de los derechos humanos y unas instituciones interamericanas sucesivas y eficientes también a propósito de los derechos humanos. Les invito particularmente a los más jóvenes, y todos lo son más que yo, a echar atrás la mirada un momento, o en todo caso la imaginación, y a preguntarse qué había sobre esta materia, esto que llamamos el derecho interamericano de los derechos humanos, o el derecho internacional de los derechos humanos, hace unas décadas, hace 4, 5, 6, 7 décadas, que pueden ser mucho en una vida individual, pero que no son tanto en la vida de un pueblo, en la vida de una nación o en la vida de la humanidad. ¿Cuál era nuestro derecho internacional de los derechos humanos o nuestro derecho interamericano hace 5, 6 o 7 décadas? No lo había, era inexistente. Había ya, por supuesto, un frondoso y vigoroso derecho constitucional con garantías individuales. Había, claro está, un derecho administrativo, un derecho judicial, un derecho civil, un derecho penal, pero un derecho, y sobre todo uno internacional, lo subrayo, internacional de los derechos humanos, no lo había. Ese territorio era baldío, nada, ni declaraciones, ni convenciones, ni sentencias, ni recomendaciones, nada. El ser humano, desde la perspectiva internacional, se encontraba expuesto en forma solitaria a la pujanza, a la conveniencia o a la convicción, que podía ser generosa o no, del poder público. No había instancia ni derecho internacional que se ocupara de estas cuestiones. Todo ello llegó paulatinamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Antes, prácticamente nada. Y al calor del arribo de este nuevo derecho, el derecho internacional y para nosotros el interamericano, se generaron, se crearon, prosperaron sendas instituciones como estas de las que estamos hablando aquí. Instituciones de las que no oímos hablar en nuestra infancia, o al menos en la mía, y que ahora son familiares para los jóvenes. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos oído el enorme esfuerzo que ha realizado y los grandes éxitos que ha tenido a pesar de las restricciones. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, instituciones creadas, y otras muchas, por cierto, y otras muchas, no solo esas, creadas para la tutela de los derechos humanos. Bien, tratemos de llevar adelante con toda celeridad el itinerario que nos guió en este camino. El primer asomo hacia un derecho internacional interamericano, subrayo internacional interamericano de los derechos humanos, lo tuvimos justamente en México en 1945, en la conferencia de Chapultepec sobre los problemas de la paz y de la guerra, en que se habló, no voy a decir que por primera vez, pero fue un foro oficial y en ese sentido, sí, por primera vez, un Congreso de Naciones, un Congreso de Estados, hablaron de la creación, del establecimiento de un derecho internacional de los derechos humanos y de una declaración, si no universal, sí americana, de los derechos y deberes del hombre. Esto, por cierto, se anticipó, se adelantó a la Declaración Universal, que sería producto de una etapa posterior. Entonces se encomendó a un comité, al Comité Jurídico Interamericano, la elaboración, 1945, recordemos, la elaboración de un proyecto de convención que
pudiera alojar los derechos primordiales del ser humano y establecer un régimen de garantías. Dejemos pasar unos años. Lleguemos a 1948. En 1948 se reúne en Bogotá la 9ª Conferencia Internacional Americana, una conferencia muy fecunda que se produce, que trabaja en medio de la extrema violencia que ha caracterizado a nuestros países americanos. El Bogotazo. El Bogotazo fue la circunstancia en que trabajó la Conferencia Interamericana, que produjo nada menos que la Carta de la OEA, pese al fragor de los combates, produjo la Carta de la OEA y produjo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y las convenciones americanas también de derechos civiles y políticos de la mujer y la Carta de Garantías Sociales Americanas. Todo eso una conferencia que trabajaba cuidada por las fuerzas del orden para que no fuese vulnerada su tarea en algún lugar de Bogotá, donde al cabo de muchos años celebraría un periodo extraordinario de sesiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos y depositaría una placa conmemorativa de aquella hazaña de los participantes en la conferencia, creadores empeñosos del derecho interamericano. Bien. En esa conferencia, aparte de todo lo que acabo de mencionar, que fue producto de la deliberación y de la imaginación de los congregados, se apoyó una resolución numerada como 21ª sobre la Corte Interamericana para proteger los derechos del hombre. Así se la llamó, así se la tituló. Un poco después, varios años más tarde, en 1954, se llevaría adelante la última conferencia de la serie, luego cambiaron las denominaciones y las características, pero de aquella serie de las conferencias interamericanas, internacional americana, que produjo otra resolución, la 29ª, sobre una Corte Interamericana para proteger los derechos del hombre. Así íbamos paulatinamente andando nuestro camino, sobre la base de estas ya claras coincidencias, estas convicciones compartidas, de estas tradiciones cada vez más arraigadas y también compartidas, de estos propósitos y de estos proyectos. Llegamos así a la Convención Americana sobre Derechos del Hombre, sobre Derechos Humanos, a la Convención de San José de 1969. Esta Convención Americana, reunida en San José, tuvo ya por cometido, entre otros, la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Pacto de San José. Ahora bien, reflexionemos, hagamos otra vez un esfuerzo de memoria histórica o de imaginación, recordemos lecturas o tradiciones. ¿Cuál era la América de 1969? Se parecía más a la América de 1939 o 29 que a la América del año 2013. Era una América en la que todavía campeaban numerosas dictaduras militares y civiles. Difícilmente se podría decir que florecía el amor por las libertades, el compromiso con los derechos humanos. Eran demasiadas aún las instancias autoritarias que gobernaban, que dominaban la vida americana y sin embargo, una generación de esforzados americanos, y en ese sentido conciudadanos nuestros, logró llevar adelante la Convención Americana. En esa convención participó como huésped, como invitado señorial, como gran invitado de honor, un prócer de nuestro mundo de los derechos humanos, René Cassin. René Cassin, junto con la señora Roosevelt y otros ilustres señores y señoras de aquella etapa, había sido redactor o corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era uno de los autores de los pactos internacionales de Naciones Unidas, derechos civiles y políticos, y derechos sociales, económicos y culturales. Había sido presidente del Consejo de Estado en Francia. Llegó pues con toda su majestad, con toda su autoridad moral, una autoridad que acabo de ponderar en la persona de un compatriota. Con ella llegó el señor René Cassin y recomendó con vehemencia
a la convención, a la conferencia, la aprobación de este instrumento diciendo: esta conferencia se realiza bajo la égida, bajo el patrocinio, bajo la idea moral y jurídica de la creación de un tribunal. Él estaba pensando, claro está, en el ejemplo europeo. Estaba pensando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alentaba con sus expresiones a los países americanos a que crearan un tribunal americano, como ya se había aprobado el europeo, que con su jurisprudencia lograría mayores y mejores desarrollos para la causa de los derechos humanos. No hacía falta, por cierto, que se esmerara mucho el profesor Kazan en esta dirección, porque la idea campeaba en la mayor parte de los participantes, en la mayor parte de los estados ahí representados, la idea de constituir una corte interamericana. Bien, y esto fue lo que ocurrió. Por fin se depositó en un instrumento internacional de América un tribunal, el concepto y la regulación de un tribunal encargado de dirimir conflictos sobre derechos humanos, es decir, conflictos entre individuos y los estados de los que eran nacionales, releyendo en ese momento y para esos efectos nociones tan respetables y arraigadas como es la noción de soberanía o la noción del fuero doméstico. Vale decir que México en aquel entonces tenía una circunstancia, tenía una posición muy singular. Nuestro país ha tenido, es mi firme creencia, una posición muy destacada en la escena internacional, muy gallarda y benéfica en la defensa de grandes temas, de grandes causas que tienen que ver con su experiencia histórica, la defensa de los derechos de los pueblos, de la no intervención, el rechazo a los conflictos armados, la soberanía nacional como gran concepto protector y redentor de nuestras nacionalidades. Estas eran las causas que México había postulado con gallardía, insisto, y con gran autoridad moral también en los foros internacionales, pero no se había internado todavía en la misma dimensión, con la misma profundidad en los temas de derechos humanos, porque tenía el temor, y había motivos para que lo tuviera, de que eventualmente las potencias, las mismas que habían invadido nuestro territorio, las mismas que nos habían despojado a veces de tierras y en ocasiones casi de esperanza, pudieran beneficiarse de nuevas instancias y sobre pretexto de ellas emprender ambiciones o actos de dominio que México veía con muy malos ojos, evidentemente. Así que el tema de los derechos humanos y cualquier otro tema que tuviera que ver con ciertas modalidades, con ciertas modificaciones del aparato jurídico que pusieran el país a merced del dictum de tribunales no nacionales, eran vistos con cierto temor. Sin embargo, no tanto temor y suficiente lucidez además y previsión histórica como para saber que el futuro se encontraba en ese camino, en esa dirección, en esa ruta. Pero entonces en San José, los comisionados mexicanos, los delegados mexicanos, que no combatieron la idea de crear un tribunal, sí sugirieron que éste se estableciera al cabo de cierto tiempo, una vez que se hubiesen afirmado las buenas experiencias, que éstas se hubiesen logrado, primero, y afirmado, segundo, las buenas experiencias de los órganos políticos, particularmente de la Comisión Interamericana, que había recibido una serie de observaciones y de críticas. Dejemos primero, decía México, que madure el tema a través de la Comisión Interamericana y propongamos después algo que es plausible de suyo, pero quizá no oportuno ahora, que es la idea de tener una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me temo que esa posición mexicana no fue saludada por la gran mayoría, la casi totalidad, de los estados ahí presentes. Y recuerdo que al cabo de la conferencia México modificó su posición y aceptó que constara en la Convención Americana
que no suscribió, como tampoco la suscribió la mayoría de los países ahí presentes, que constara en la Convención Americana, digo, la normativa a propósito de una Corte Interamericana. Pero pasarían muchos años, antes de que realmente hubiera una Corte Interamericana, unos jueces o magistrados de esa Corte y una aceptación, una admisión por parte de los países de la competencia o jurisdicción de la Corte Interamericana. Fue en 1979, en septiembre de 79, que se instaló formalmente la Corte Interamericana en su sede permanente de San José. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántas luchas se habían librado? ¿Cuántos esfuerzos se habían empleado entre 1945, desde los días de Chapultepec hasta 1979, cuando en el Teatro Nacional de San José quedó formalmente instalada la Corte Interamericana? ¿Y cuántos años más tendrían que pasar para que un buen número de estados aprobase esa Convención Americana en sus términos reales, estrictos, y sobre todo en el aspecto de la subordinación o sumisión a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana? Como aquí se acaba de recordar, todavía no ha ocurrido esto en plenitud. Son apenas hoy 21 estados de los 35 de América, ya no de nuestra América, de la América total, que han reconocido la competencia contenciosa, es decir, la sumisión ante la Corte de esos estados para dirimir conflictos a propósito de derechos humanos. Bien, el camino se sigue recorriendo. Nuestro país lo ha hecho, ha recorrido ese camino también a grandes trancos, y en 1998 reconoció finalmente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y en los últimos años ha comparecido en juicio ante la Corte Interamericana y recibido no pocas sentencias, no muchas tampoco, porque no son muchas las que produce la Corte Interamericana, pero no pocas relativamente, no pocas sentencias condenatorias que pudimos haber evitado si hubiésemos sido más cuidadosos en leer la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en saber cuáles eran los nuevos vientos que estaban soplando sobre el continente, cuáles eran las nuevas orientaciones de la jurisprudencia interamericana. Si uno lee, y perdonen lo desordenado de mi exposición, pero si uno lee, por ejemplo, la sentencia Radilla, que ha conmovido al foro mexicano, que ha generado primero estupor, luego admiración y ahora intensa labor de renovación, si uno lee esa sentencia y mira para atrás unos cuantos años, se percatará de que en Radilla dijo la Corte Interamericana exactamente lo que había dicho 15 años antes, al conocer de asuntos muy parecidos o acaso idénticos acerca de otros países del continente americano. No los supimos oportunamente, no los leímos oportunamente, no nos interesó, nos pareció quizá que eso tenía que ver con otros, pero no con nosotros. Finalmente llegó a nosotros lo que había iniciado con otros y se generó todo este movimiento estupendo, por cierto, que ha engendrado la reflexión sobre el caso Radilla y otros casos mexicanos, así llamados, ante la Corte Interamericana. Hoy tenemos ya un sistema interamericano con una Corte fuerte, vigorosa, comprometida. La puedo elogiar ampliamente porque ya no formo parte de ella. Y no se puede suponer que estoy siendo vanidoso al elogiar la Corte Interamericana. No, estoy hablando de mis recuerdos, pero también de la visión contemporánea que ustedes podrán seguramente ver y admirar en la explicación que nos dé don Diego García Sayán, el presidente de la Corte Interamericana, que será otro de los participantes. Tenemos pues un sistema interamericano con una Corte vigorosa que ha comenzado a producir una jurisprudencia magnífica. Debo decir algo que recoge de alguna manera alguna de las preguntas que se hicieron. La Corte tiene un diseño, el sistema interamericano y particularmente la Corte tiene un diseño específico que acota su naturaleza, sus posibilidades y su designio,
no es una corte para millares de casos. No lo es por ahora y seguramente no lo será por mucho tiempo. Es una corte para casos, es un tribunal para casos paradigmáticos, para grandes casos en los que es necesario establecer una jurisprudencia en el sentido riguroso de la expresión, unos criterios, una interpretación de la Convención Americana que luego sea recibida a través de este fenómeno que llamamos la recepción nacional del derecho internacional, que luego sea recibida en la Constitución, en las constituciones, en las leyes de implementación, en la jurisprudencia interna, en las políticas públicas y en la cultura de los derechos humanos en el seno de cada nación. No es para miles de casos, es para unos cuantos casos en los cuales precise la Corte, precise el Tribunal, lo que se debe precisar a la altura de los tiempos para ser recibido, para ser asumido por las jurisdicciones nacionales, puntualmente en aras de sus compromisos internacionales. No podríamos esperar, por ejemplo, un segundo caso Radilla, un tercer caso Radilla, un 30º caso Radilla, cada vez que se nos presente un asunto que se amolda al marco de hechos y de derecho de ese caso o de otros parecidos. Con una decisión, o quizás 2 o 3, con eso basta para conmover el aparato jurídico de los países americanos y hacerles adoptar como suyas las decisiones o las interpretaciones que probablemente han sido provistas ante otros hechos y para otros países. Bien. Esto vale la pena destacarlo porque a veces esperamos que la Corte produzca centenares de sentencias. No, no lo va a hacer, no podrá pasar durante mucho tiempo, no tendría ni siquiera los medios materiales para hacerlo, pero tampoco la necesidad de hacerlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el estupendo tribunal que es vecino de esta institución, tampoco produce miles y miles y miles de sentencias sobre todos y cada uno de los casos contenciosos que se plantean en México. Emite una jurisprudencia, interpreta una constitución y a esa nos plegamos. Y otro tanto hace la Corte cuando emite criterios para interpretar una convención. En cuanto al acceso de individuos a la Corte Interamericana, al acceso directo de individuos, yo creo que es un objetivo deseable, creo que es un objetivo plausible, pero tenemos que ponderar con todo rigor y cuidado si lo deseable a cierto plazo es accesible ahora mismo. Si no, sucederá, como aquí se insinuó en la conferencia anterior, que queriendo ir con demasiada velocidad, tropecemos y caigamos y generemos una situación similar a la de la Corte Europea, la venerable Corte Europea de los Derechos Humanos, que efectivamente tiene un rezago judicial de más de 100,000 casos. La Corte Interamericana, bueno, habrá que preguntarle a García Sayán, pero me atrevo a anticipar que no tiene rezago, tiene el pendiente constante, el pendiente del día a día, que puede estar integrado por 10, 15, 20, 25, 30 casos que están pendientes de solución, pero no hay un verdadero rezago judicial porque está haciendo lo que debe hacer y lo está haciendo como debe hacerlo. Obviamente habría muchas cosas más de detalle, de historia, de práctica, de propuesta que decir a propósito de la Corte Interamericana, doctor de la Barreda, queridas amigas, queridos amigos, pero tal vez no haya ni de mi parte enjundia ni de parte de todos tiempo para poder hacerlo. Si hay preguntas, me encantaría recibirlas. Si no las hay, me las haré a mí mismo y responderé lo que me parezca conveniente. Si por alguna circunstancia, digamos por un acto de magia, no estuviéramos viendo al doctor García Ramírez, pero sí lo estuviéramos escuchando, estaríamos convencidos de que su disertación está siendo leída
y de que ese texto fue preparado con una enorme acuciosidad durante varios meses. Siempre que he escuchado hablar al doctor García Ramírez me ha sorprendido no solamente la precisión, la solidez de sus conceptos, sino la elegancia con la que él hace uso de la palabra, como si estuviera leyendo un texto largamente preparado. Eso a mí me sorprende muchísimo siempre que lo escucho, y aunque lo he escuchado, he tenido la suerte de escucharlo varias veces, mi sorpresa no termina cada vez que tengo esa oportunidad. Y hoy ha sido interesantísimo escucharlo hablar no solamente de la Corte Interamericana, sino del sistema interamericano de derechos humanos, de su evolución, de su enorme importancia, de este papel que juega la Corte, no para resolver todos y cada uno de los casos que se presentan de violación a derechos humanos, tan imposible, sino para emitir una jurisprudencia que, por este diálogo que hay ahora entre los jueces nacionales y la Corte Interamericana, son de seguimiento obligatorio por parte de los jueces. Esto ha tenido una enorme importancia en la lucha por la causa de los derechos humanos. Hemos tenido entonces el privilegio de escuchar al doctor García Ramírez con un tema que él domina perfectamente bien, y hay aquí un buen número de preguntas que nos han llegado. Quiero advertir que el doctor García Ramírez tiene un compromiso inaplazable, y él, como lo hemos visto, es un hombre puntual en todos los sentidos, no solamente en el cronológico. Entonces él podrá, durante los próximos 7 minutos, responder hacer alguna reflexión, alguna consideración sobre las preguntas que le han llegado, pero sería imposible que respondiera todo, por lo cual les suplico su comprensión. Muchas gracias, doctor La Barrera. Podría ser algo más de 7 minutos, cosa que yo haría con todo gusto, y ese compromiso que efectivamente tengo es, por cierto, un compromiso compartido con el doctor La Barrera, que ambos nos compromete, pero en fin, muy lejos de aquí hasta el extremo sur de la ciudad. Trataré de responder a lo que esté a mi alcance no solamente en materia de tiempo, sino en materia de conocimientos. Una pregunta muy interesante es sobre la responsabilidad individual interamericana o internacional, me imagino que por la comisión de hechos ilícitos que pudieran ser delictuosos, y si podría haber una participación conjunta con la Corte Penal Internacional, Corte Interamericana y Corte Penal Internacional, participando conjuntamente, creo yo, que para atender asuntos punibles a título de asuntos delictuosos. Yo creo que no. Yo creo que cada orden judicial tiene su propia encomienda. La Corte Interamericana, como la Corte Europea, que es bastante más añosa que la Interamericana, son tribunales sobre derechos humanos. Se pronuncian acerca de derechos humanos y de responsabilidades de los estados. Obviamente, para este pronunciamiento tienen que recorrer un íter complejo y verificar hechos, y estos hechos son atribuibles a personas que comprometen con su conducta la responsabilidad internacional de los estados. Pero ahí se detienen. No emiten condenas específicas en contra de seres humanos concretos que se traduzcan en penas a la manera del derecho punitivo. Para esto sirven las instancias nacionales y, desde luego, la instancia internacional, que es la Corte Penal Internacional. Algo que parece muy importante, sí, es que los hallazgos de la Corte de Derechos Humanos, del Tribunal de Derechos Humanos, cualquiera que ésta sea, europea o americana, puedan ser aportados y tener eficacia ante el Tribunal Internacional, ante la Corte Penal Internacional, que se pueda hacer el traslado de probanzas, por ejemplo, sin perder de vista el principio de defensa que se debe tener ante la Corte Penal Internacional, pero el traslado de probanzas a otros tribunales. Y déjenme decirles que algunas cortes nacionales
han utilizado los pronunciamientos de la Corte Interamericana en sus propios juicios penales internos. No veo por qué no lo podía hacer o no lo podría hacer la Corte Penal Internacional sin constituirse en una porción de la Corte Interamericana o de la Corte Europea, sin prescindir de su competencia estrictamente penal en aras de convertirse en un tribunal de derechos humanos y viceversa. Este es mi punto de vista. Me hacen el favor de invitarme a dar una charla en la Universidad Juárez del estado de Durango. Yo estaba anhelando que se me hiciera esta invitación. Qué bueno que aquí la tengo y desde luego la tendré con muchísimo gusto. Espero que se materialice a través del correo electrónico por parte de quien amablemente me la formula, cuya identidad revelaré, la doctora Rosalinda García Reyes. Muchas gracias. ¿Quién desarrolla los estatutos de la Corte Interamericana? La Corte Interamericana como la Comisión Interamericana están enmarcadas por la Convención Americana, que establece su estructura y le confiere su competencia material. Eventualmente la Corte Interamericana puede recibir su competencia de otros instrumentos internacionales. La Convención contra el Terrorismo, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada, de ser el caso, en el ámbito interamericano. No me extenderé mucho sobre esto, pero es la convención producto de los estados la que ciñe el marco competencial de la Corte. Luego hay un estatuto. El estatuto proviene de la Asamblea General de los estados americanos. En él no participa la Corte, no es una entidad legislativa. Y luego hay un reglamento. El reglamento es una suerte de código de procedimientos que emite la propia Corte. Ese sí lo emite la propia Corte, y a través de la revisión de su reglamento y a través de la revisión, la Comisión Interamericana, el del suyo propio, se han dado grandes pasos adelante. Pero claro, por grandes que sean los pasos, ninguno de ellos podría desbordar lo que diga el estatuto y mucho menos lo que diga la convención. A veces la convención, que no ha sido jamás modificada, se percibe como un grillete que contiene actividades que la Corte quizás querría desarrollar o estructuras que quizás querría darse. No hay en esto una crítica mayor. Hay que tomar en cuenta de qué momento histórico fue la convención y en qué momento nos encontramos. Y hay que tomar en cuenta el temor de muchas organizaciones de la sociedad civil a eso que se ha llamado la apertura de la convención, porque a veces se abre y el sentido no es para darle más libertades o derechos al individuo, sino eventualmente para revisar los que ya tiene, y esto puede ser un destino muy peligroso. Aquí se me hace también alguna reflexión sobre el tema de las mujeres, que merecen una enorme atención. Qué bien que se trae a colación este tema, porque este tema es, digamos, uno de mis temas favoritos. Y creo haber tenido la oportunidad magnífica, le agradezco a la vida, de haber intervenido en la Corte cuando la Corte asumió por primera vez su competencia para aplicar en forma directa la Convención de Belém do Pará, que es la convención que enfrenta la violencia contra la mujer, que ha sido infinita y devastadora. Claro que las mujeres habían participado, como los varones, como los ancianos, como los niños, como cualquier ser humano, a título de defensoras o a título de víctimas, pero no en su condición de mujeres, sino en su condición de seres humanos. Fue por primera vez a propósito de un caso penitenciario, el caso del reclusorio Castro y Castro de Perú, que se preguntó a la Corte, que se requirió a la Corte que aplicara la convención, ya no la americana solamente, sino la Convención de Belém do Pará, y la Corte lo hizo con una serie de argumentaciones me parece que muy persuasivas, y abrió ese camino hacia futuros desarrollos que se vieron recientemente, justamente y para nuestro dolor, en México, con el caso del campo algodonero de Ciudad Juárez y con el caso de las jovencitas vulneradas en el estado de Guerrero. Los casos mexicanos han entrañado violaciones muy graves en agravio de mujeres, y todo esto se pudo ver con una nueva óptica gracias a ese paso adelante de la Corte en el caso Castro. Por supuesto que hay que poner atención en los temas de las mujeres, como de cualquier otro grupo vulnerable, de los niños, de los ancianos,
de los enfermos, de los detenidos, en fin, de los indígenas, de los migrantes, que son grandes temas que la Corte a veces ha visto con mucha atención, hay muchos pendientes, pero en las mujeres es uno de los temas capitales, es un tema radical. Los abismos entre la realidad y el deseo y la ilusión, la esperanza, bueno, es una pregunta complicada como para una larga respuesta. Por supuesto que hay abismos. Por supuesto que el hecho de que la Corte tome una decisión no quiere decir que ésta se materialice de inmediato, pero para eso estamos aquí, para luchar a fin de que lo que dicen nuestros textos, algunos de ellos desde 1824, se convierta en realidad. Está en las constituciones, pero todavía no está en la vida. Se trata de que aniden en existencia. El impacto del caso Radilla en México, el impacto ha sido enorme. Ha sido enorme porque no solamente se revisó el tema de la desaparición forzada y la posibilidad de perseguir la desaparición forzada, que es el primer tema, por cierto, que examinó en sus casos contenciosos la Corte Interamericana. Es un viejo tema. No solamente se examinó el tema de la jurisdicción militar, que había sido transitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos varios lustros atrás. Se examinó por lo que toca a México, venciendo reticencias y resistencias, nada menos que la recepción en México del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuál sería la actitud de México como receptor de los dictámenes, dictados, criterios o jurisprudencias del derecho interamericano de los derechos humanos? De ahí proviene la enorme importancia, una importancia revolucionaria de la reflexión sobre el caso Radilla, que abrió inclusive, simbólicamente, junto con la reforma constitucional del año pasado, una nueva época en la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia. Así que hay mucho que decir sobre el impacto del caso Radilla. El control de convencionalidad es otro tema que también sugiere mucha reflexión, que también se abrió con motivo del caso Radilla y sobre el cual tenemos que pensar con cuidado, con rigor, con profundidad y con mucha seriedad. Y perdonen que use, lo hago muy deliberadamente, esta última palabra, seriedad. Control de convencionalidad no quiere decir echar a retozar la imaginación de los juzgadores. No quiere decir eso. Control de convencionalidad es un fenómeno, es un proceso muy serio que puede llevarnos a la articulación de un jus comune derivado de la Convención Americana, o puede llevarnos al desorden, a la multiplicación de soluciones según la inventiva o la imaginación de quienes sentados en un sitial judicial se animen a interpretar tratados internacionales o convenios de una manera más o menos ingeniosa. Espero no estar siendo muy duro, muy rudo en las expresiones que estoy usando, pero me preocupa mucho, del mismo modo que me ilusiona enormemente el control de convencionalidad bien conducido, me preocupa mucho un control de convencionalidad que no se ajuste a esa buena conducción. Quiero recordarles que nosotros en general, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la generadora del control de convencionalidad, hemos leído la mitad y no la otra mitad, a pesar de estar ambas mitades en las mismas sentencias. Hemos dicho hacer control de convencionalidad difuso, depositando en los jueces la facultad de aplicar las convenciones internacionales. Pero se nos ha olvidado leer lo que sigue prácticamente con una coma de por medio. Lo que sigue es conforme a las atribuciones de los juzgadores y en los procedimientos instituidos para este efecto. Que no se nos olvide, conforme a las atribuciones de los juzgadores y en los procedimientos instituidos para este efecto, que no es otra cosa que garantía de legalidad. Los juzgadores deben desenvolverse bajo la garantía de legalidad, que es garantía del justiciable, conforme la ley lo organice, conforme la ley lo autorice. Entonces, tenemos la voluntad de ejercer el control de convencionalidad, pero amigas y amigos, nos falta la ley que diga cuáles son las atribuciones que se deben poseer para ejercer el control y cuáles son los procedimientos para llevarlo adelante.
mientras no tengamos esta ley, nos tenemos que mover con criterios jurisdiccionales muy respetables, con criterios doctrinales muy apreciables y a veces con ocurrencias y entusiasmos muy imaginativos, pero no necesariamente muy juiciosos. Muchas gracias. Doctor García Ramírez, como lo dije hace un momento, como siempre ha sido una exposición espléndida, hemos aprendido mucho de esta disertación. Mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por sus palabras de aliento y los esperamos mañana a las 10 de la mañana para continuar con este ciclo. Muchas gracias.